¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y efectivamente, hermanos, la batalla final que ya se está dando entre la falsa iglesia católica y la verdadera iglesia católica, la verdad contra la mentira, toda esta batalla es en el lenguaje, hermanos. Ellos tienen un lenguaje de mentira y de falsedad, y la verdadera iglesia católica tiene un lenguaje de verdad. Así, de la misma forma, fue la guerra en el cielo entre los ángeles caídos y los ángeles verdaderos de Dios, comandados por el arcángel San Miguel, quien al final derrotó a Satanás diciendo 3 veces: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Estas palabras las pronunció el arcángel San Miguel. ¿Por qué? Porque Satanás pretendía ser como Dios. Y muchos de esos ángeles caídos en verdad llegaron a creer y todavía creen que Lucifer es Dios. Aquí en la tierra ocurre lo mismo con la masonería. Los masones en sus logias creen que el gran arquitecto del universo es Dios. Es ese Dios que es común a todas las religiones, que acepta todos los pecados, que niega el infierno, es decir, maneja todo ese lenguaje que maneja también Bergoglio y los cardenales y obispos y sacerdotes traidores de la Iglesia Católica. Ellos manejan ese mismo lenguaje que manejan los masones y que por desgracia está en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II hay varios documentos que manejan este lenguaje masónico, en el que se invita a todas las religiones a participar en la oración, en la que dice que muchas religiones son verdaderas y que en ellas se puede encontrar a Dios. Son solamente mentiras, hermanos. Estas mentiras tienen retumbando ya muchísimos miles de años, primero en el cielo cuando ocurrió la traición allá, y ahora aquí en la tierra con esta traición también de la humanidad hacia el Dios verdadero. Pero vamos a analizar, hermanos, por qué la batalla final es con el lenguaje. Voy a leerles primero Juan 6:53, que seguramente ustedes ya se saben de memoria, y después San Juan capítulo 6 versículo 66. Juan 6:66. En el lenguaje, hermanos, está la vida o la muerte, está toda la diferencia. Dice Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Estas palabras de Jesús, hermanos, son la clave, son la diferencia entre un protestante y un católico, entre un masón y un católico, entre un testigo de Jehová y un católico. Todos los demás, hermanos, todas las sectas evangélicas cristianas, que por cierto ya son 33,000, todos ellos no creen en Juan 6:53. Ellos dicen que solamente es un símbolo. Solamente los católicos creemos que son palabras de vida eterna, que son palabras literales, que sí debemos de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que no solo debemos, sino que lo queremos con todo el corazón. Pero aquí en este capítulo 6 hubo unos discípulos que se fueron hacia atrás, que dijeron: ¿quién puede escuchar estas palabras? Estas palabras son duras. Entonces ellos abandonaron a nuestro Señor Jesucristo porque no creyeron que tenían que comer su cuerpo y su sangre verdaderamente. Después Jesús les dijo a sus apóstoles: ustedes también se van a ir. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí está la clave de la salvación, en las palabras de vida eterna. Vamos a ver primero cómo es que se fueron los protestantes, cómo nacieron los primeros protestantes, los primeros evangélicos de la historia. Nacieron en Juan 6:66. No es coincidencia que sea Juan 6:66. Como dice el Apocalipsis, es número de hombre. Vean ustedes lo que dice.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, estaban con Jesús y abandonaron con Jesús y ya no volvieron con él, como la gran mayoría de los protestantes y como también la gran mayoría de los judíos. Lo abandonaron al Señor porque no creyeron. Juan 6:53. Aquí, hermanos, en estos textos está la clave de la guerra espiritual en estos momentos. Si ustedes recuerdan, hermanos, el Vaticano ha estado haciendo reuniones, pláticas, convenios con los protestantes. De hecho, ya los protestantes pueden comulgar en la iglesia, entre paréntesis, católica de Alemania, junto con los católicos. Ellos pueden ir a misa y siendo protestantes ya pueden comulgar. Pero esto no es porque se les haya antojado a ellos, es porque hay un convenio que hizo el Vaticano desde el 2013, otro en el 2017, en que ya hay una unión, hermanos, entre protestantes y falsos católicos para la comunión. Recuerden que los protestantes no creen en la Sagrada Comunión, ellos solamente lo ven como una cena. Y ya muchos católicos, si no es que la mayoría también, ya lo ven simplemente como una cena. Ahora bien, aquí está la clave, hermanos, porque las palabras de vida eterna que mencionaba Pedro aquí en este capítulo 6 de Juan se refiere a la fórmula consagratoria. Recuerden que las reuniones de los pentecostales, evangélicos, luteranos, ellos no manejan una fórmula consagratoria común, ni siquiera saben que existe una fórmula consagratoria. Ellos solamente una vez al mes, si es que la celebran, dicen unas palabras, se pasan por ahí jugo de uva, porque la mayoría de las ocasiones ni siquiera es vino, a veces galletas, un pan que puede ser con o sin levadura, les da lo mismo y comen. Nada más es eso, pero para nosotros los católicos es verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los intentos del Concilio Vaticano II, hermanos, es que ya no haya transubstanciación. Es esta guerra del lenguaje en el que al cambiar la fórmula consagratoria ya no habrá misa y ya no habrá ese sacrificio perpetuo del que habla Daniel capítulo 12. Aquí está la clave, hermanos. Hace apenas unas semanas en Italia ya se cambió esta fórmula consagratoria y ya no se dice por la efusión de tu Espíritu Santo, sino con el rocío. Se cambió la palabra efusión por rocío. Y también en el Concilio Vaticano II, en la fórmula consagratoria, se comenzó a decir que el cáliz de la salvación era por todos en lugar de decir por muchos. Fue Benedicto XVI quien corrigió esa palabra y ya se empezó otra vez a decir por muchos. Sin embargo, los cambios siguen dándose, hermanos. Aquí está la clave de nuestra salvación. Nosotros tenemos que estar donde se dice la fórmula consagratoria correctamente, y esta es solamente en la misa de San Pío V y también en la misa, bueno, voy a decirles claramente dónde se celebra, en la fraternidad de San Pío X, también con los hermanos sedevacantes. Ellos también celebran la misa original de San Pío V, hermanos. Ahí está también algunos sacerdotes de la fraternidad sacerdotal San Pedro también ya están en contra de Francisco. Sin embargo, pues la gran mayoría aceptan todas estas innovaciones del Concilio Vaticano II. Ahí está también este riesgo. Nosotros tenemos que ir a esas misas, a esos lugares donde no se acepta el Concilio Vaticano II. Si nosotros llegamos a pronunciar palabras, frases en nuestra mente, en el corazón, incluso aunque sea sin pronunciarlas, simplemente en nuestra mente, de este Concilio Vaticano II, estas son palabras de muerte. Es todo lo contrario a las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque la unión de religiones es la unión del anticristo. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando. ¿Por qué la batalla final es con el lenguaje? El único lenguaje de salvación, hermanos, es el que tiene la Iglesia Católica tradicional. Es la única que tiene la fórmula consagratoria correcta.
Si no se pronuncian las palabras consagratorias correctas por el sacerdote ordenado, no puede haber transubstanciación y solamente estaríamos comiendo un pedazo de pan y solamente vino, sin que esté realmente la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, yo ya he hecho varios videos sobre cómo ya se está prohibiendo la misa tradicional. Hace apenas 2 días también ya en España, un obispo de Zaragoza ya prohibió también que se celebre la misa tradicional. En Argentina también este arzobispo de Buenos Aires y amigo de Bergoglio también ya prohibió la misa tradicional. Es decir, en muchos lugares del mundo ya se está poco a poco quitando la misa tradicional, y en los que no, obviamente en muchas de las misas no hubo sordos, sino es que en la mayoría se está pronunciando mal la fórmula consagratoria, hermanos. Es así. Bueno, la clave, hermanos, de nuestra salvación es que no dejemos ese lenguaje verdadero. Los ángeles en el cielo que se mantuvieron firmes, ellos mantuvieron ese lenguaje divino. Quiero decirles aquí la clave de todo esto de la salvación. Por algo a nuestro Señor Jesucristo se le llama la palabra. Él es el verbo. ¿Por qué? Porque el Padre es el quien piensa las palabras, pero Jesús es la misma palabra que hace que todo sea hecho. Recuerden que el mundo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Por medio de Él también nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermanos, cuidémonos muchísimo. Aquí va a estar la clave de nuestra salvación en nuestro lenguaje cotidiano también. Evitemos que es todo lo que son albures, malas palabras, que no es para nada lenguaje bueno que agrade a Dios y que también nos puede llevar a la perdición. Por algo, hermanos, durante tantos siglos, la Iglesia quiso mantener el latín como un lenguaje universal, ese lenguaje angélico, hermanos. ¿Por qué? Porque si toda la Iglesia Católica a través de todo el mundo maneja el mismo lenguaje, este lenguaje es santo y lleva a todos los católicos a la salvación. Es por eso que yo estoy seguro, hermanos, que dentro de poco, cuando la Iglesia sea restaurada, solamente va a haber otra vez misa de San Pío V y va a ser en latín. La misa Novus Ordo le quedan pocos días, hermanos. Roguemos, ¿para qué? Para que regrese pronto nuestro Señor Jesucristo. Estamos en contacto.